Bueno, ¿cómo estamos hoy por aquí? Hoy toca contar un poquito algunas ideas acerca de colorantes alimentarios, una de las fundamentales herramientas de cualquier repostero y repostera que se quiera dedicar a hacer uso de su creatividad. Aquí os he puesto una serie de diferentes opciones de colorantes y voy a contar cada una de ellas y para qué puede servir, para que le saquéis un buen rendimiento a todas ellas. Bueno, pues como me voy a ir a la mesa de trabajo, pues voy a desaparecer de aquí y así podéis verme en el momento. Vamos a ver. Podéis hacer las preguntillas que queráis acerca de cualquier aspecto relacionado con lo que voy a contar. Aquí tengo unos colorantes que son líquidos, otros que son en gel, colorante en polvo y luego una serie de familia de purpurinas que vamos a ver para qué pueden servir y qué aplicaciones pueden tener. Así que, bueno, cualquier pregunta, yo estoy pendiente de que la hagáis ahí en los comentarios y os la respondo. De momento, quiero empezar la discusión con estos dos tipos de colorante. Bueno, este tipo de colorante, que es colorante líquido, como puedes ver, es bastante fluido, se puede ver cómo es, se mueve fácilmente. Y bueno, este tipo de colorante la gente no suele tenerlo en cuenta cuando hace según qué elaboraciones, porque bueno, ignora que pueden servir para muchas cosas. Entre ellas, sobre todo, se utilizan para bebidas. Como son líquidos, se disuelven la mar de bien y son súper fáciles de disolver, muy fáciles de disolver. Entonces, cuando queréis hacer una bebida y darle un toque exótico, pues un cóctel un poco especial, pues le ponéis un poquito de colorante, en este caso este rojo, y bueno, va a ganar en vistosidad vuestra elaboración. Sobre todo el tipo de aplicación es para esa, para líquidos, para bebidas y en menor medida pues para teñir cremas, como son muy fáciles de disolver, tiene mucha agua, pues esa cantidad de agua extra pues no suele ser muy interesante para las cremas. Para las cremas buscamos algo con un poder de coloración un poquito más intenso. Bueno, pasamos aquí a los colorantes de tipo gel. Son colorantes que no son líquidos, son como pequeños geles, como estos que tengo aquí, que tengo de muchos colores. Bueno, tengo de amarillo, de lila, pero en fin, lo hay de todos los colores posibles. Y estos colorantes en gel tienen la característica de que tienen una pequeña cantidad de agua y son muy viscosos. Se utilizan principalmente para teñir fondant, para teñir cremas, para teñir todos aquellos productos, azúcares también, todos aquellos productos que no le debamos modificar demasiado la cantidad de agua y que sea fácil, digamos, de introducir en forma de gel el colorante, que tiene una potencia de color pues relativamente moderada, relativamente grande, y sobre todo para cremas, exceptuando aquellos productos en los cuales la introducción de agua pues puede resultar un poquito problemática. Por ejemplo, el chocolate. Para teñir chocolate tenemos también colorantes parecidos a estos, pero en vez de ser base agua son base aceitosa. Por lo demás se parecen muchísimo. Son bastante viscosos, tienen una base de aceite, de alguna grasa, que no va a coagular no va a apelmazar el chocolate. Eso es quizá la principal característica. Entonces, importante, colorante en gel con base acuosa, lo tenemos para prácticamente todas las aplicaciones, tipo colorear cremas, colorear fondant, también bebidas. Lo que pasa es que con las bebidas es más complicado el trabajo, porque habría que desmenuzar los grumitos. Y para las bebidas, por eso utilizamos este otro tipo de colorantes, tipo de colorantes líquidos para bebidas. Los colorantes de gel de base acuosa, de base agua, no se utilizan para colorear chocolate, para nada. Para eso se utilizan unos geles que son también parecidos a gel, pero tienen
un nivel de fluidez similar a la grasa, o similar a un aceite. Luego, para este otro tipo de colorante, que es en polvo, es un polvo alimentario, que lo hay de muchísimos colores. Lo podemos utilizar prácticamente para de todo. Podemos teñir perfectamente azúcar. Azúcar lo ponemos y como tinta, directamente es un pigmento que teñiría la superficie del azúcar. Perfecto para ello. Luego también lo podemos utilizar para colorear cremas. Lo que pasa es que para las cremas, esto no es un pero, es simplemente una precaución de uso. Para las cremas, este tipo de colorante daría un color muy intenso y se desarrollaría durante las horas posteriores a la aplicación. Entonces, simplemente para hacer uso de este tipo de colorantes para cremas, una nata, por ejemplo, o una buttercream, tendríamos que tener la precaución de que el color que nos deja no es el que inmediatamente se ve, sino que al cabo de 6 o 7 horas tendríamos el color definitivo. Con lo cual ganaría mucha intensidad al cabo de esas 6 o 7 horas y tenemos que tener la precaución de no añadir demasiado. También vale para colorear chocolate, pero para colorear chocolate tendríamos que utilizar este colorante, que es en polvo, que lo hay insisto, muchos colores. Este que tengo yo aquí es de un color pues un rojizo quemado, es color rojo quemado, se llama rust. Bueno, pues este color o cualquier colorante en polvo con chocolate también me vale, pero solamente chocolate blanco, y lógicamente el chocolate negro pues ya está, tiene una pigmentación ya de por sí muy intensa, de color muy oscura, y es muy difícil a clarificarlos, prácticamente imposible. Por tanto, los colorantes en polvo para teñir chocolate solamente serviría para chocolate blanco, que es, como sabéis, tiene base de manteca de cacao, que es un poco amarillenta, y es un color con el que hay que contar, que esa base amarillenta la vamos a tener siempre. Habría que neutralizarla con colorante blanco, por ejemplo, colorante en polvo blanco, y también leche en polvo, que también es un poquito amarillenta. Bueno, pues si lo que queremos es conseguir un color intenso, lo que yo recomiendo es que este tipo de colorantes en polvo lo diluyamos en un poco de manteca de cacao, que es un ingrediente del chocolate, un poco de manteca de cacao, y fundimos la manteca de cacao, le ponemos el colorante en polvo y movemos un poquito, y ya tendríamos una base de aceite de cacao coloreada, y eso sí que lo podemos utilizar para teñir chocolate. Fíjate que es en polvo. Como es en polvo no tiene nada de agua, por tanto vale para el chocolate. Hay que evitar el agua para el chocolate porque me lo coagula, la manteca de cacao se queda como arenosa en presencia del agua. Es una reacción físico-química que hay entre ese aceite, esa grasa, la manteca de cacao y el agua, y hay que evitarlo a toda costa. Hay que evitar a toda costa introducir agua en el chocolate. Solamente se puede introducir mucha agua en el chocolate si introducimos mucha cantidad de otro tipo de grasa, por ejemplo en las ganacheses, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, el colorante en polvo, la verdad es que es el colorante, digamos, más universal. Si yo pongo un poquito de agua a este colorante en polvo, obtendría los colorantes en gel, o sea que vienen uno de otro. Y si le pongo un poquito de aceite, pues tendría los colorantes base aceite. Y si le pongo mucha cantidad de agua, pues tendría los colorantes líquidos. O sea, básicamente los colorantes que tenemos en esta parte de acá, todas están basados en el pigmento de colorante en polvo, solo que con una cierta dosis de agua o de aceite. Luego tenemos dentro de los colorantes, digamos, en polvo, de la familia de los colorantes en polvo, os he traído unos poquitos más, que creo que os puede resultar de interesantes, porque esos colorantes ya tienen, digamos, una cierta cantidad, otra serie de características, como por ejemplo puede ser estas facetas que tienen brillo, que son purpurinas, y eso para mí es un tipo de colorante en polvo, ¿por qué no? Bueno, pues dentro de los colorantes en polvo tendríamos
una familia de pequeños colorantes que son también en polvo, pero que tienen una pequeña componente de purpurina. Esto es una cosa bastante interesante. Esa pequeña cantidad de purpurina a mí me interesa muchísimo, porque da un poquito de brillo satinado, dependiendo del tamaño de esos pequeños corpúsculos, que son pequeñas lamillas, para que nos entendamos, microscópicas de papel celofán, que vienen de un mineral que es la mica. Bueno, pues estas pequeñas, pero pequeñísimas, microscópicas laminillas de papel celofán, dependiendo del tamaño, me dan, pues si son muy pequeñitas, un brillo relativamente satinado, como si fuera un tono aguado, o me dan, en combinación con otro tipo de pigmentos, un tono plateado. Se ven unas pequeñas facetas de purpurinosas. Aquí a ver si se puede ver un poquito mejor. Se puede ver que tiene como pequeñísimos ladrillitos de purpurina, de esos papeles, como si fueran micropapeles de celofán. Eso da la ilusión de que es brillante. Y aquí lo tenemos, pues por ejemplo, para oro, y dependiendo de la tonalidad de colorante en polvo que tengamos, porque esto es básicamente colorante en polvo con esa pequeña cantidad de micropurpurinas, tengo pues una sensación como que le da un reflejo aguado, o le da un reflejo satinado, o le da un reflejo dorado o plateado o brillante, porque tiene esas micropurpurinas que reflejan la luz en todas direcciones. Y si ya las micropurpurinas son un poquito más grandes, pues tenemos el efecto de purpurina. Aquí lo que tenemos es una serie de polvos que son bastante visibles al ojo, que son más o menos de medio milímetro cuadrado aproximadamente, y que dan sensación pues de brillo purpurinoso, como podéis estar viéndolo, me parece que ahora mismo. Pero básicamente es un polvo alimentario teñiendo a esas pequeñas láminas de micropurpurina. Y básicamente pues tenemos dos tipos: unas láminas totalmente transparentes, que yo ahora mismo no tengo aquí, y que son esos papeles celofanes súper transparentes, que si lo aplico en una superficie me da la sensación de que es totalmente purpurinosa. O bien pequeñas láminas cortaditas de un cierto color, que dan sensación de ser purpurina de colores. Bueno, esto simplemente es para decorar. Bueno, pues esto es un poquito el repaso de los distintos tipos de purpurinas, distintos tipos de colorantes, y un repaso de las aplicaciones. Básicamente, para resumir, los colorantes líquidos se emplean sobre todo para dar color a las bebidas, los colorantes en gel pues a las cremas, a las pastas tipo fondant o tipo mazapán, a cualquier cosa, colorantes en gel, base acuosa, a todo tipo de productos, incluida bebida. Lo que pasa es que bueno, hay que trabajar con los grumillos, excepto chocolate. Chocolate tendríamos que utilizar este mismo tipo de colorante, pero base aceitosa. Y luego colorante en polvo, que vale para todo, incluso para bebidas, pero requiere un poquito de tiempo de maceración para que el colorante se impregne. Esto básicamente, eso se entiende muy bien porque en la paella se emplea este tipo de colorantes, muchísimo colorante en polvo. Requiere un poquito de tiempo y da un color muy intenso. Sobre los colores voy a hablar otro día, voy a comentar la teoría cromática para que el que quiera pues entienda un poco cómo funciona todo esto de los colores. Y luego tenemos los colorantes en polvo, que tendríamos las purpurinas satinadas, las micropurpurinas demetalizadas y las purpurinas de color grande, o sea de tamaño grande, que dan unos reflejos purpurinosos para hacer decoración sobre superficies. Estos colorantes en polvo se emplean para pintar superficies, para impregnar con pincel en las superficies y dar una tonalidad pues dorada o del color que queramos, y dar este efecto purpurinoso. Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar. Espero que, no sé si hay alguna preguntilla, que creo que no veo ninguna pregunta. Recordad que podéis hacerme la pregunta cuando queráis,
Y os espero, si no hay ninguna preguntilla, a ver de última hora, pues os espero en el próximo. Pues hasta pronto.